Señor. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Queremos aprovechar esta mañana, este día, para continuar juntos estudiando la palabra del Señor, y terminamos considerando sobre cómo el Señor de una forma humilde entró a Egipto a través de José, y cómo los enemigos no percibieron porque era un esclavo el que estaba entrando ahí. Pero después se dieron cuenta lo que estaba sucediendo y decidieron acabar con él, pero ya era un poco tarde. El hombre ya estaba preparado para enfrentar lo que fuera, porque él era fiel al Señor. Y una cosa muy importante en la vida de todo ser humano es que si podemos ser fieles en la área moral, podemos ser fieles al Señor en la área también financiera. El área moral es un área muy importante. Nosotros necesitamos entregársela al Señor, ver al Señor como lo más importante en nuestras vidas, como José le dijo a la mujer de Potifar: ¿cómo pecaría yo contra Dios y contra aquel que confió en mí, su marido? Entonces,
el Señor pueda dar a cada uno de nosotros también ese mismo espíritu, esa misma entrega, para que aunque vengan las pruebas y vengan los momentos difíciles que van a querer destruirnos, porque ese es el propósito del enemigo y de sus huestes de maldad, no podrán, a pesar de estar pasando por diferentes pruebas, la corona nos espera. Entonces, vamos adelante, nadie se desanime, no vea su vida como un callejón sin salida, sino vea su vida como lo que el Señor ha planeado. Todo está bajo el control de Él y nuestra confianza debe estar plenamente en su habilidad divina. Amén. Pero esta mañana queremos ver con ustedes entonces cómo es que a través de una gran batalla, no solo física, sino principalmente espiritual, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. La forma como ellos salieron es una evidencia de cómo también el Señor sacará a la iglesia de este mundo. La iglesia formada por judíos y gentiles convertidos también saldrá de este mundo, de este Egipto en un sentido figurado, con grandes prodigios y con grandes maravillas, con grandes manifestaciones del poder de Dios. O sea, eso demuestra que durante la gran tribulación, y está bien claro en el libro de Apocalipsis, habrán personas santos aquí en la tierra. No habrá ocurrido antes del arrebatamiento, el cual ocurre después del período de prueba, en el cual quedaremos incólumes, o sea, seremos evidencia del gran poder de Dios, guardándonos en medio del desierto por su palabra. Entonces, pero también revela la forma como el Señor se manifestó, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 16, verso 18. Ahí el Señor le dijo por la revelación que Pedro recibió de parte del Señor, el Padre. Entonces viene aquí el Señor Jesucristo y le responde y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la palabra o la revelación que Pedro había dicho, que no había venido de su corazón, sino la revelación del Padre, exactamente como le dice en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no era una ocurrencia humana, sino mi Padre que está en los cielos, que le reveló que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le digo: yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí hay un juego de palabras entre la roca y la piedra. La piedra es Pedro, la roca es Cristo. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca, no sobre Pedro, como la Iglesia Católica pretende interpretar este pasaje, no, es sobre la palabra de Dios, sobre la revelación de Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, eso fue evidente también en Egipto, cuando las huestes espirituales de maldad estaban detrás de Faraón y de sus magos, y no pudieron contra Moisés y las huestes celestiales del Señor, que estaban también luchando, como Miguel defendiendo, ayudando a Gabriel cuando él llevaba su mensaje. Hay una lucha espiritual constante. Entonces Dios edifica y multiplica a los suyos sobre la piedra angular de su palabra. Dios siempre va a edificar eso. Por eso es que en Génesis capítulo 12, verso 2, el Señor llama a Abraham y le promete y le lo lleva, y le dice exactamente ahí, para que ustedes se recuerden. Dice: y haré, fíjense, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero está claramente diciendo que no es Abraham el que la hará, porque él tuvo un hijo solamente con Sara. Pero dice: yo haré,
y haré de ti una nación grande. Y ahora en Egipto está saliendo una nación grande. Ahí en Egipto, en medio del horno, el Señor se manifestó. Entonces, lo que vemos aquí es que la revelación divina, o sea, Él se revela de acuerdo a su propia naturaleza. O sea, nosotros actuamos de acuerdo a como nosotros somos. Si somos impetuosos, así actuamos. Si hablamos mucho, así actuamos. Si pensamos de más, así actuamos. Si nos adelantamos a los hechos, así actuamos. Es inevitable actuar según nuestra propia naturaleza. Y así es Dios también. Ahora, con la diferencia que la naturaleza divina es una naturaleza perfecta, ¿verdad? Y es una naturaleza inmutable. Quiere decir, Él no muda, es el mismo hoy, ayer y siempre, o ayer, hoy y siempre. No importa, el Señor dice que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, en Él está prácticamente la clave para que todo sea cumplido, su propia naturaleza. Y la naturaleza del Señor es revelarse a su pueblo o a los suyos en medio de un horno, como lo vemos varias veces en las Escrituras. Cuando estaba el pueblo de Israel pasando el momento más difícil en Egipto, el Señor descendió para estar con ellos y libertarlos. Y también la otra parte de su naturaleza que Él revela es levantar, formar y preparar a los suyos en medio de las peores circunstancias. O sea, Dios se revela en medio del horno y a través de esas peores y difíciles circunstancias, Él va a formar a su pueblo. O sea, cada uno de nosotros que somos parte del pueblo de Dios va a ser formado, esa es la revelación que desde el principio vemos, en medio de circunstancias bien complicadas. Porque en medio de esas situaciones difíciles es cuando el poder de Dios se va a manifestar y nuestra flaqueza y nuestra debilidad humana va a ser evidente. Y esto para la gloria del Señor. Eso no quiere decir que Él va a sacar un montón de timoratos de Egipto, de este mundo. No, está diciendo que Él está sacando un grupo enorme de personas que ya no confían más en sí mismos y que confían plenamente en el poder del Señor. Ahora, Él entonces manifiesta su poder en Egipto y manifiesta también a su elección. Esto es muy importante, su elección. O sea, Él escoge a ese pueblo que vamos a ver en este momento, un pueblo pequeño comparado con otros y flaco o débil, para poder manifestar su poder, para manifestar su gloria, como el Señor le dijo a Pablo cuando él estaba pidiendo que lo librara de aquel espino en la carne. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, no importa la fuerte oposición que cada uno de nosotros experimentemos, por favor, ya cambiemos nuestra forma de ver las cosas, la perspectiva de la cual nosotros la vemos, que sea diferente. Pueden haber tormentas, pero nosotros tenemos que estar arriba de las tormentas. Pueden haber ondas, pero nosotros no tenemos que ver las ondas en el mar, tenemos que ver al Señor. Entonces nuestra perspectiva es la que tiene que cambiar, y su plano siempre va a prevalecer. Tenemos que considerar eso. No únicamente porque Él lo determinó así, porque Él es soberano y nadie va a impedirlo. No. Eso es parte de su plan. Él es Dios. Él ha escogido darnos el privilegio de entrar a la escena de su reino, de su universo. Y entonces, pero Él tiene planos. Entonces sus planos van a ser cumplidos. Y también, no solamente porque Él es soberano y porque Él es fiel, sino también porque Él ha escogido. Escuchen, sus planos se van a llevar a cabo y van a ser menospreciados por la mayoría del mundo, porque el método que Dios ha escogido para manifestarse es el método que sus opositores rechazan. Un método que los opositores, que los amantes de este mundo rechazan. ¿Cuál es? La humildad. Dios se manifiesta en medio de la humildad. Dios escoge los comienzos pequeños y insignificantes delante de los hombres. Y miren, cuando nosotros pensamos, entonces yo tengo que volverme insignificante, no lo hemos entendido todavía. Nuestra perspectiva tiene que cambiar, tenemos que ver las cosas. Si Dios es Dios y es humilde, creo que no hemos entendido la humildad de Dios.
¿verdad? Para nosotros es humillante, no, humillante para la carne, pero delante del Señor eso es una de las cosas más gloriosas que hay, ¿verdad? Imagínense que los propios enemigos que aman el mal y las tinieblas rechazan ese método, es porque no tiene nada que ver con nada malo, sino algo maravilloso y perfecto y santo. Pero en Deuteronomio, capítulo número 7 y versículo número 6, leemos de esta manera, Deuteronomio 7, y en el versículo número 6 vamos a leer hasta el verso número 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido, fíjense, para hacerle un pueblo especial, para ser un pueblo propio, para hacer de Israel su pueblo, dice otras versiones. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Fíjense que aquí hay cosas importantísimas. El Señor se ha manifestado a un pueblo, pero lo ha hecho no porque ellos sean muy importantes, no porque sean el pueblo más grande de la tierra, sino porque dice, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué dice erais? Porque ahora es un pueblo significativo para el Señor. No sigue siendo significante para el mundo, pero sí para el Señor. Significante, muy significante. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó. O sea, venimos a ser pueblo de Dios por el amor divino. Amor en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es sinónimo de misericordia y es sinónimo de gracia. Prácticamente estas tres virtudes se unen para manifestar el amor divino, amor, misericordia y gracia. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aquí vemos otro aspecto importantísimo en la elección divina. Su amor, el juramento hecho a los padres, y ahora dice algo más. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí hay tres cosas que se manifiestan: el amor divino, el juramento o también podemos decir así, la fidelidad de Dios a sus palabras, a sus promesas, a su plan. ¿Sí? Él mantiene su plan, no hay plano B. Y tercero, debido a ser un pueblo pequeño e insignificante, todos se aprovechan de él, entonces el Señor manifiesta su poder. Por eso termina el versículo 9 diciendo, para que entendamos por qué habla de su juramento, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sea bendito el Señor. Entonces, el método que los opositores y los enemigos y las huestes de maldad rechazan es el método de la humildad. Dios escoge ese método para manifestarse en medio de los suyos. De hecho, Él mismo se manifestó a través también de ese método. Y no porque Él decidió, este voy a escoger. No, es por naturaleza. Por eso dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Porque es su carácter, es su naturaleza, es lo que Él es y es la forma como Él entonces se manifiesta a esta tierra. Entonces el poder Dios libró del poder de Faraón a su pueblo, un pueblo pequeño que amó y los sacó debido al juramento y los libró de la casa de servidumbre por medio de prodigios y de maravillas, su poder, con juicios poderosos para manifestar quién era Él. Y escuchen, nosotros pensamos, pero eso fue con el pueblo de Israel. No, de la misma manera Dios escoge y libra también a los que son llamados en todo el mundo y en todas las edades. O sea, en todas las épocas, en todas las generaciones, Dios va a utilizar el mismo método y Dios va a llamar a aquellos que son pequeños. Por eso es que leemos en Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Amén. 1:26. Pues mirad, hermanos, vamos a leer hasta el versículo
30. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es vocación? Llamado. Que no sois muchos sabios, fíjense, que no sois muchos sabios, o sea, algunos entre nosotros, según la carne, qué interesante, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No es que sean los tontos, no está hablando de eso, ni lo necio en el sentido de testarudez, son los más testarudos, no tiene nada que ver con eso, sino con la perspectiva. Esos no piensan, así nos ven a los cristianos. Eso, creer en Dios es una tontería, seguir el camino de Dios, eso es no tener raciocinio, no es tener una mente abierta. Para ellos son necios, tontos, no piensan. Pero dice, sino lo necio del mundo, para el mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Se dan cuenta? Porque realmente los que llegan a conocer al Señor, esos son realmente sabios. Y lo débil del mundo, otra vez, no es que sean propiamente débiles en el sentido delante del Señor, porque el Señor nos esfuerza a ser valientes y tener coraje y no desanimarnos. Entonces se requiere de valor. No es que cristiano siempre, no está hablando de eso. Está hablando, dice, y lo débil del mundo, o sea, para los hombres, cuando nosotros no reaccionamos a las tentaciones, cuando nosotros no reaccionamos a vivir como ellos viven en sus borracheras, en la inmoralidad o en cualquier tipo de pretensión de este mundo, para ellos somos débiles, pero delante del Señor no, somos fuertes. Dice que es más importante, es más poderoso un hombre que conquista, que retiene, que domina su propio espíritu, que el que conquista una ciudad. Entonces dice, para avergonzar a lo fuerte, y verso 28, y lo vil del mundo, lo menospreciado, estos creyentes, escogió Dios. ¿Se dan cuenta cuál es el método divino? Y lo que es y lo que no es delante del mundo, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia del Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, eso es lo que somos, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, nuestra fuerza, nuestro coraje, nuestro valor, nuestra perseverancia está en Cristo, y Él lo transmite a nosotros, y nosotros debemos ser como ese tipo de carácter, como lo era José. Él llegó como un esclavo insignificante, pero era fuerte. Él no era cualquier persona. Entonces aquí, en este pasaje que hemos leído de 1 Corintios, capítulo 1, verso 36 hasta el 31, tres aspectos el Señor escoge para aquellos que Él llama, aquellos que reciben o que tienen la vocación cristiana. Tres aspectos que prácticamente están relacionados con humildad y con insignificancia desde la perspectiva humana. Esos tres son tres aspectos que los hombres y las huestes de maldad rechazan, porque ellos son orgullosos, son prepotentes, impositivos, tiranos. Así es como quieren gobernar las cosas. Nosotros no. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios. De hecho, la revelación de Cristo como el Salvador, como el Cordero de Dios, manifestó exactamente esa parte contraria del mundo, ¿verdad? La mansedumbre, la humildad y todo. Ahora, cuando Él se manifieste, que es lo que vamos a ver después, más adelante en su segunda venida, entonces Él sí va a destruir a los enemigos con la espada que sale de su boca. Y el rugido del león va a ser insoportable para los malvados y para los enemigos. Entonces, Dios, cuando dice que Dios escoge lo loco, lo necio de este mundo, está hablando de que Él no está hablando de aquellos que se esfuerzan por sí mismos, sino que confían, ni que tengan jactancia en su propia sabiduría, sino confían en el Señor. Esos son aquellos que llegan a ser justificados, que no pueden decir, yo voy a entrar al cielo por lo bueno que yo soy o por las buenas obras que yo hago, sino confían
plenamente en el Señor. En segunda de Corintios capítulo 13 y verso 4, dice ahí la Escritura, 13:4, porque aunque fue crucificado Cristo Jesús en debilidad, ¿se dan cuenta ustedes que el haber sido crucificado en la cruz, o puesto en la cruz, en el madero, era un símbolo de debilidad para el ser humano? Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de ahí, ¿no? Pero Él no descendió, se quedó ahí. Entonces para los hombres era un símbolo de debilidad. Y dice aquí, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el poder de Dios va a manifestarse y va a perfeccionarse en medio de la debilidad? Dios lo ha escogido de esa manera. Y si nosotros entendemos el camino de Dios y amamos también esa naturaleza, vamos a permitir que el poder de Dios se mueva a través de ser nosotros también pequeños. Pues también nosotros somos débiles en Él. Fíjense qué tremendo. Pues nosotros también somos débiles en Él. O sea, en el sentido de debilidad que los hombres piensan que es débil. Pero alguien que está en Dios es fuerte. Alguien que está en Dios es valiente. Alguien que está en Dios tiene coraje. No se debilita por cualquier cosa. Enfrentar pruebas y pasar de ellas, como el Señor nos enseñó a orar. Líbranos de la tentación, o líbranos en la tentación, es la traducción más correcta en el griego. Porque por pruebas vamos a pasar siempre, pero que pasemos por ellas con victoria. Y esa es la clave que el Señor quiere que nosotros entendamos. Dice, por eso dice, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. O sea, el poder, el mismo poder que actuó en Cristo en esa aparente debilidad delante de los hombres, fue el poder que se manifestó en la resurrección y que lo hizo su cuerpo eterno. De la misma manera va a ser también con nosotros. Entonces Dios escoge los flacos, los débiles, y para avergonzar los fuertes de este mundo, y las cosas viles, o sea, las cosas sin importancia, y las que son menospreciadas, para avergonzar aquellas cosas que son. En otras palabras, las actuales serán sustituidas por las venideras, que ya están en acción a través de la iglesia. Bueno, habiendo ya tratado esa parte, quiero comenzar ahora con otra parte que es exactamente que viene después de haber libertado al pueblo de Israel de Egipto. Después de que Él los sacó y pasaron el Mar Rojo, Él los llevó para el monte Sinaí. Esa era, si ustedes se recuerdan, yo mencioné eso la vez pasada, era la prueba que el Señor le había dado a Moisés de que Él se había manifestado y que el pueblo también lo iba a creer en Él, que estarían adorando a Dios en el monte Sinaí. De hecho, así sucedió, y en el capítulo número 19 encontramos que dice, versículo 3 y 4, dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Fue lo primero, ¿verdad? Hasta haberlos destruido en el Mar Rojo. Y luego dice, y cómo os tomé sobre alas de águila. Interesante este texto, porque en el libro de Apocalipsis, hablando de nuestro éxodo, de nuestra salida de este mundo, dice que también a la mujer del capítulo 12 se le darán las alas de la gran águila para que vuele al desierto, para ser ahí protegida y guardada y sustentada por 1260 días, 3 años y medio. Y el enemigo está tratando de perseguirla, pero ella va a ser protegida. Hasta la propia tierra dice que la va a proteger y abrir su boca para tragar el río que salió de la boca del dragón. Y dice, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Os he traído a mí. Entonces, cuando están en el Sinaí, están delante del Señor, porque Él planeó eso, porque el Señor quería darles a conocer sus mandamientos. Escuchen, aquí estamos entrando a una parte muy, muy importante. Yo les mencioné la vez pasada cómo es que a través de ángeles Él dio a conocer las leyes en el Sinaí,
¿verdad? Por la instrumentalidad de ángeles, o sea, fue Dios mismo, es obvio, pero es un coral, un coro celestial que estaba ahí con él, por eso habla de Elohim, ¿verdad? Porque había un grupo de sus siervos fieles que están ahí dando, y vemos varios pasajes que así lo afirman, lo vimos. Y entonces, pero vimos que tanto esa ley como la nueva alianza en Cristo, fue Dios mismo que las dio, ¿verdad? Pero esta vino para mostrarle al pueblo que ellos por sí solos no serán capaces de guardar la ley, solamente cuando el Señor les traiga una conversión en sus corazones. Y eso es lo que queremos ver y terminar en este día. Pero vean, tal vez ustedes digan, yo ya sé eso. Tal vez sí, pero tal vez este detalle que podamos ver en esta mañana pudiera darte entendimiento y una mayor fuerza en tu corazón para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere. Entonces, en el capítulo 19, Él se manifiesta de una forma tan poderosa que dice que el pueblo de Israel estaba con miedo porque oían el gran sonido de la bocina, que iba en aumento, que Dios hablaba, Moisés le hablaba, el Señor le respondía, y era algo muy poderoso que ahí había sucedido. Durante ese periodo, el Señor les habla los mandamientos. Escuchen por favor, porque si ustedes no entienden esa secuencia, no van a entender el final del cual voy a hablar. En el monte Sinaí, escuchen por favor, antes de haberles dado las tablas de la ley a Moisés, el Señor habló desde el monte los mandamientos que Moisés también les repitió al pueblo. Por eso es que leemos desde el capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, 22 y 23, y hasta el capítulo 24, Moisés sube al monte para recibir las tablas. Fíjense, o sea, todo esto él está recibiendo mandamientos. Por eso es que encontramos en el capítulo 20 los 10 mandamientos desde el versículo 2 hasta el versículo número 17, donde termina: no codiciarás. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Fíjense, es lo primero que el Señor está diciendo. Este es el segundo mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, segundo, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Todo eso llega hasta el versículo número 6, ¿verdad? Entonces el Señor está ordenando los mandamientos, y ahí Él menciona todos, ahí, o sea, las 10 palabras llamadas así también, ¿verdad? O los 10 mandamientos. Bueno, entonces dice en el versículo 22 del capítulo 20: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Oigan lo que dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Desde el principio aquí, antes que sucedan las cosas, Él ya estaba dejando claro que no quería que el pueblo tuviera que hacer un tipo amuleto o un Dios que Él viera para poder tener esa confianza. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Aquí desde el principio se está manifestando la fe del Señor, y vamos a considerar otros aspectos. Entonces, aquí el Señor ya está diciendo eso, y hasta en el capítulo 24, y yo estoy resumiendo todo esto, por favor entiendan por qué mi carrera. En el capítulo 24 dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, verso 1, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Verso 4: y Moisés escribió todas las palabras que de Jehová. Imagínense, él ya había hecho un libro con lo que el Señor había hablado, ya lo había escrito. Además de las tablas, de las 2 tablas de piedra, él tenía un libro ya con estas cosas escritas. Ok. Por eso dice en el verso 7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces en el verso 18: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, ¿por qué leí estos versículos? Para demostrarles
que esta es la primera vez que está subiendo Moisés al monte. Y antes de subir, él ya había anunciado, mejor dicho, Dios ya había anunciado los mandamientos y la orden de no hacer imágenes de fundición. Ahora, pero aquí en el versículo, vamos a ver aquí, en el 32, capítulo 31, verso 18, prácticamente Moisés está terminando su periodo de 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Fíjense ustedes como lo que sucedió con Saúl, que el Señor a través de Samuel le dijo que esperara 7 días hasta que él llegara. Esperó los 7 días y como no llegaba Samuel, él se desesperó y él hizo el sacrificio que no le correspondía hacerlo sino al profeta. Cometió un grave error por no esperar. Aquí ellos están a punto de terminar los 40 días y 40 noches, que ellos no sabían cuánto Moisés iba a demorar, Dios sí lo sabía. Y entonces cuando termina ese periodo, dice en el verso 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Si ustedes perciben, hasta el final del capítulo 31, Éxodo narra la descida, o sea, Moisés baja de la cima del monte, de la cumbre del monte, y dice en el capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, escuchen esto con mucha atención, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Esto aquí es una revelación desde el principio de lo que va a suceder también en los días de la venida del Hijo del Hombre. Porque las personas, después de su primera venida, el Señor dijo que Él iba a regresar. Y bueno, hasta en los días del apóstol Pablo, unos 60, 70 años después de Cristo, ya los tesalonicenses estaban desesperados. Imagínense ustedes, 70 años después de Cristo, desesperados ya de que Él no venía. Y el Señor le dijo, bueno, pues Él no va a venir hasta que vengan estas cosas. Lo vamos a ver despuesito. Y mejor váyanse a trabajar y dejen de estar ahí viendo para arriba. Vayan a trabajar y sean santos. Ustedes así van a estar preparados para la venida del Señor. Y así ha venido hasta el día de hoy la manifestación del Señor. Pero hay algo muy importante aquí. Es una frase que quiero decirles antes de completar este pensamiento. Desesperarse, déjenme decirlo de esta manera, desesperarse o no esperar es un grave error. Desesperarse es un grave error, principalmente en los caminos del Señor. No esperar en confianza, no importa que desapareció Moisés. Pero ya habían pasado 40 días, ya había pasado suficiente tiempo. Recuerden que él había subido, pero una cosa muy importante, la nube estaba sobre la cumbre del monte. Ahí estaba, la nube espesa, y el fuego estaba ahí todavía. O sea, ellos sabían que estaba, pero de plano se perdió en la oscuridad de esa nube o se lo consumió el fuego que está ahí arriba. ¿Qué hacemos? Ya no sabemos qué le pasó. Hagamos algo nosotros. Qué cosa impresionante. Tengan la seguridad de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del trono del Padre, y en el momento oportuno Él va a regresar. Desesperarse es el peor error que alguien puede cometer. Yo quisiera llevarlos, antes de seguir aquí leyendo, y estoy tratando de medir mi tiempo, a segunda de Pedro capítulo 3. Vamos ahí, por favor. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Dice, verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, fíjense cuál es la advertencia y lo profético, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió con este Moisés? No sabemos, entonces tenemos que hacer algo.
Miren, esa cuestión del desespero, otra vez, es algo grave. Tenemos que aprender a esperar en confianza. Esperar es sinónimo de amor. ¿Por qué? Porque alguien que está esperando la manifestación del Señor, tenemos que esperar la venida del Señor. No podemos desesperarnos. Por eso es que Pablo dijo que Él no vendrá hasta que se manifieste. La gran apostasía son los que no esperaron, se desesperaron. Se desviaron del camino, abandonaron el camino. ¿Por qué? Porque el Señor dice, aquel en Mateo capítulo 24, verso 13, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Mateo capítulo 10, verso 22 también lo dice. Aquel que persevere hasta el fin. O sea, se requiere confianza, amor para esperar y no entrar en ese desespero. Porque cuando se entra a ese desespero, se cometen graves errores. Por eso dice aquí, levántate, estamos ahora en el 32 otra vez, levántate y haznos Elohim. No hebraico, no hebreo, dice haznos Elohim o Elohim. Es el único nombre de Dios plural. Y dice, por eso es que en algunas traducciones, como la del 60, dice, levántate, haznos dioses. Y ellos no hicieron dioses, no hicieron varias imágenes, solamente un becerro. Un becerro. Interesante, ¿eh? O sea, lo que ellos querían es una representación física y literal de Dios, para que ellos pudieran tener confianza en algo que, mira, hay mucha gente que dice, ay sí, y tocan la madera, ¿va? Madera, dicen. Yo he oído eso en Guatemala, yo no sé si en otras partes del mundo lo hacen, creo que sí, tal vez en Latinoamérica, pero siempre están ahí con un amuletito, o con algo ahí para sentir confianza, o hasta con la propia Biblia, ¿verdad? No, nuestra confianza debe estar en el invisible. Yo les voy a decir por qué esto. Es muy importante eso. Ellos pecaron debido a eso. ¿Por qué? En la segunda revelación va a ser lo mismo. La gente va a estar desesperada. No viene. Y algunos dicen, no, pero es que Él se demoró un poco. No, el plan de Dios es el mismo. El plan de Dios ha estado así desde el principio. De que nosotros no entendamos una cosa, ahí es error humano. Pero Dios espera de nosotros que confiemos y esperemos en fidelidad. Dice que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, fíjense, al varón, que aquí es una revelación de Cristo, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué le haya acontecido? Ay, Señor. Y dice en el verso 4, y él, hablando de Aarón, los tomó de las manos de ellos, el oro y lo que les pidió de los zarcillos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son Elohim. Fíjense, usando el nombre de Dios, estos son Elohim, son un becerro. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, lo que está manifestando el pueblo aquí es que como niños, ellos eran niños, ellos estaban apelando a sus sentidos. Ellos querían tener algo visible que los representara, una presencia divina que representa eso representa a Dios. No es Dios, pero lo representa. Nosotros no somos idólatras, es solamente representación de Dios. Ni eso quiere Dios. O sea, Dios no está satisfecho con que nosotros o el pueblo haga imágenes de fundición que lo representen. ¿Qué puede? Si un templo, dijo el Señor, no lo puede contener su presencia, cuanto más una imagen de fundición puede representar al Dios vivo, invisible y todopoderoso. Entonces ellos fallaron. Entonces cuando ellos fallaron, el Señor le dijo, desciende. Dice en el verso 15 del 32, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Espero que me estén siguiendo el pensamiento y la velocidad. 32, 15, 16 de Éxodo. Verso 19.
Y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y escuchen, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Todo lo que hizo Moisés, y todo lo hizo para mostrarles que nosotros llegamos a ser lo que adoramos. Está claro eso ahí, ¿verdad? Ellos bebieron el polvo de su propio ídolo. Moisés estaba dice aquí, irado, con tanta ira, airado, que él viene y hizo un juicio sobre ese ídolo y también sobre el pueblo. Bueno, aquí sucedió que Moisés después él sube otra vez al monte. Ustedes pueden verlo aquí en el capítulo 34, verso 27. Bueno, pero para no darles más textos, vamos al libro de Deuteronomio. Pues nos va a dar otro aquí. Sí, pero para no darles más de los que estamos mencionando, sino para que vean, porque en todos los que vimos no aparece lo que aquí el Señor le dice a Moisés. Vamos entonces a Deuteronomio capítulo 9. Vamos, corramos ahí. Capítulo número 9. Verso número 6. Vamos ahí. Fíjense pues. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú, de una voluntad difícil. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Un pueblo escogido, maravilloso, Dios lo escogió, pero era un pueblo difícil. Para haber sabido, Dios no lo hubiera escogido, ¿verdad? No, Dios estaba consciente de eso y estaba dispuesto a enfrentar todos esos desafíos con su pueblo, por amor a su nombre y por la fidelidad de su juramento. Y dice, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb, y aquí está Moisés ya habiendo terminado los 40 años en el desierto y le está revelando algo muy importante. En Horeb, es el monte Sinaí, provocasteis a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros, dice. O sea, iba a acabar con ellos. Y dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte. Aquí en este resumen, en esta conclusión del viaje, Moisés está dejando claro que lo que estaba escrito en las tablas ya se los había dicho anteriormente. Entonces no hay una disculpa de que no sabían lo que debían hacer, no, lo hicieron conscientes de la orden. Y dice, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. La forma de hablar del Señor. Dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, escuchen ahora, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Cuál camino? Se han hecho una imagen de fundición. Todo lo que él había dicho desde el principio, dice, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado este pueblo y aquí que es duro, de pueblo duro de cerviz. Y entonces dice que descendió del monte y algo sucedió aquí, ya lo sabemos, ¿verdad? En el verso 16, y miré, aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas, fíjense, tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Esto era una revelación
de cómo el pueblo y el corazón del hombre no puede guardar los mandamientos de Dios y obedecerlos si solo confía en sí mismo. Si está queriendo tener representaciones de Dios, nunca podrá hacerlo. Solo beberá de su propio ídolo, solo beberá de sus propias idolatrías. Entonces es necesario entender qué es lo que el Señor, por eso es que hay dos subidas al monte. Fíjense ustedes que hay dos periodos de 40 días para Moisés en esta parte. Bueno, de hecho él tuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián y otros 40 años guiando al pueblo de Israel. Él fue un hombre de 120 años, 4 por 3, 12. Pero él también tuvo dos periodos de 40 días. La primera cuando descendió y luego la segunda cuando él descendió otra vez ya con las tablas, pero ya no las quebró. La primera vez se quebraron. Y Jesucristo, nuestro Mesías, también tuvo al principio de su vida, de su ministerio, 40 días. 40 días en el desierto, siendo tentado por el diablo, y él lo venció. Y 40 días al final de su ministerio, después de su resurrección, o sea, después de la gran victoria en la cruz, él estuvo 40 días hablando del reino de Dios, ¿sí? Y dándoles las llaves y el poder y el conocimiento a los suyos para que vencieran. O sea, aquí hay dos manifestaciones interesantes y dice que estaba hablando del reino. Bueno, aquí entonces en esta segunda parte, la primera vez el hombre va a fallar, pero en la segunda vez él va a entender algo impresionante, porque la primera vez son la manifestación de los mandamientos, la segunda vez es la manifestación de la nueva alianza. Entonces aquí veremos juntos, por favor, aquí capítulo 9, el Señor entonces dice que lo destruyó. Luego, en el capítulo 10, ¿están conmigo ahí? Vamos, Deuteronomio 10, versículo 1 al 5, leamos juntos esto, miren qué precioso. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, porque te acordás que las quebraste, Moisés. Y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Aquí hay algo que el Señor está agregando después de la primera vez. La primera vez él le tenía las tablas preparadas y que Moisés ni siquiera pensó que esas tablas que Dios le había dado debería de permanecerlas intactas. No, él las quebró, pero es que él estaba molesto, estaba con mucho celo de Dios porque el pueblo estaba violando los mandamientos que él traía aquí. Entonces esa quebrar era una manifestación de la violación, de la desobediencia a los mandamientos de Dios, hasta que viniera esto aquí. Entonces el Señor está revelando aquí algo muy importante. Y hazte un arca de madera. Interesante. Y escribiré en aquellas tablas de piedra las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Ahora no las vas a quebrar, Moisés. Primero porque no vas a volver a encontrar al pueblo adorando un ídolo. Entonces descenderás y las pondrás dentro de esa arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos o 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego. Aquí es un resumen maravilloso, todo explicado con pocas palabras. El día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Bueno, entonces resumiendo, el Señor nos ha mostrado que las leyes, sus leyes, siempre serán desobedecidas, escuche, siempre serán desobedecidas hasta que ellas sean depositadas en una arca de madera. Y ahora ustedes están preguntando, ¿y qué representa esa arca de madera? La arca de la alianza. Pues también, pero tiene algo más que nosotros tenemos que entender aquí. Bueno,
Vemos entonces en Jeremías capítulo 17, Jeremías 17:1, algo que está en el corazón humano no convertido. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado esculpido en las tablas del corazón en Israel, y así es para cualquier hombre que no es convertido. El pecado está esculpido con cincel de hierro y con punta de diamante, o sea, es decir, grabado ahí para siempre, y solo Dios puede hacer una obra ahí transformadora, y una obra que vaya a quitar esa grabadura dentro del corazón. Entonces encontramos esta prácticamente, debido a esa situación del corazón humano, ellos siempre iban a desobedecer los mandamientos del Señor, porque por naturaleza somos, como el Señor dijo, vosotros sois de dura cerviz. Entraréis aquí, pero vosotros habéis sido de dura cerviz desde que yo os saqué de Egipto. La dura cerviz, una voluntad dura, una voluntad de piedra, es debido a la naturaleza caída. Pero entonces encontramos, si volvamos, ya que estamos en Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 31 y versículo 31. Entonces Jeremías también habló de la situación del corazón humano, de la circuncisión del corazón en el capítulo 4, y ahora aquí en el capítulo 31 él está hablando de la nueva alianza. Dios también le reveló usó a Jeremías para resaltar la nueva alianza. Dice aquí en el verso 31, capítulo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto o nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano. Escuchen, no está diciendo que él está rechazando aquel pacto, no, porque sus pactos son eternos, son buenos, él los dio. Lo que sucede es que el problema es el ser humano. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No fue, el problema no estaba en los mandamientos, porque ellos son perfectos, la ley es perfecta, la ley es buena. Pero nuestra infidelidad es como una pareja que se casan. Si hay un divorcio debido a infidelidad moral, el problema fue la infidelidad. A pesar de que podría existir el perdón y continuar adelante si buscan la gracia de Dios. Pero aquí hubo una desobediencia debido al duro corazón, e invalidaron su pacto, aunque fui yo un marido para ellos. ¿Se dan cuenta por qué mencionamos lo del marido y mujer? Porque hubo una alianza. Si hay una alianza, el marido y mujer. Dios es nuestro marido, hablando en el sentido espiritual, y nosotros como somos su mujer, la iglesia, la esposa del Cordero. Verso 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley, escuchen ahora, en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés en el capítulo 10 de Deuteronomio, en la segunda vez? Él les dijo que tenía que hacer otra vez. Ahora tú tienes que preparar esas tablas de piedra, y ahora vas a agregar otro mueble. Vas a hacer una arca de madera de acacia, y ahí vas a guardar los mandamientos. Entonces aquí Jeremías nos está revelando qué es lo que representa esa arca: el corazón humano, pero no un corazón ya grabado con cincel de hierro y con punta de diamante, el pecado, sino algo que ha sido limpiado, ese pecado. Y dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, aleluya, la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y esa es la nueva alianza, que el Señor perdona nuestros pecados
pecados, nos limpia de él por la sangre de Cristo y convierte el corazón en su cajita, en el arca de madera, donde él quiere poner sus mandamientos para que no los violemos. Y fíjense lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo número 30, al final del discurso de Moisés, capítulo 30, él dice, fíjense pues, relacionado con la nueva alianza que está hablando Jeremías muchos siglos después. Dice, verso 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y escuchen, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te arrepintieres, verso 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, al final, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué está esperando? Entonces, ¿cómo viene la nueva alianza? A través de una verdadera conversión, arrepentimiento y una verdadera conversión. Verso 6, y entonces circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Gloria a Dios. La circuncisión del corazón viene a través de un verdadero arrepentimiento y conversión. Y dice, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Verso 8, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Se dan cuenta cómo es que es posible cumplir? Sí, no es posible si no están dentro del arca. Fuera del arca vamos a violar. El propio mediador va a quebrar las tablas por el pecado de los violadores, de los idólatras. Y dice, verso 8, 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos y en el fruto de tu vientre. Verso 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Escuchen, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Cómo así? Vean que aquí nos está Moisés introduciendo a la doctrina que más adelante Pablo hizo de propia. Pablo en Corintios toma esta doctrina aquí de Deuteronomio. Vean solo, está hablando de algo que no es difícil, dice, ni está lejos. Verso 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que lo cumplamos. Escuche, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces aquí Moisés ya estaba revelando la revelación de la nueva alianza en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, que a través de la conversión y de la fe en Jesucristo nosotros podemos guardar los mandamientos del Señor, no por obra propia, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Bien dice aquí la Escritura en Romanos capítulo número 10, dice aquí, vean, yo estoy por terminar. Verso 10, hermanos, ciertamente, verso 1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ellos estaban, sí, dinos lo que debemos hacer y nosotros vamos a obedecer. No, es establecer justicia propia. Escuchen, nadie entra al cielo por justicia propia, ya en este momento lo vamos a ver. Verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley fue dada para mostrarnos cuán débiles y flacos somos, e inútiles y desobedientes, ¿sí? La perfección se nos presentó delante de la imperfección que somos nosotros, para que nosotros corramos al único que nos puede llevar a la perfección, que es Cristo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Y aquí está el punto principal. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Las van a hacer, vivan por ellas entonces. Y nadie, Pedro lo dice,
claramente, y Pablo, nadie de nuestros padres y nosotros cumplió esta ley. Dice, verso 6, pero la justicia que es por la fe, aquí está, la justicia que es por la fe dice así, o sea, lo que estaba Moisés diciendo aquí en el capítulo número 30 de Deuteronomio, era exactamente la fe, dice, pero la justicia que es por la fe dice así. Escuchen, esto es un trabalenguas y un trabacabezas, un trabapensamientos, porque aquí hay términos antagónicos. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Escuchen, ¿quién subirá al cielo? Entre paréntesis, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subirá? Esto es para traer abajo a Cristo. Luego dice, ¿o quién descenderá al abismo? Es una pregunta, ¿eh? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Descenderá, subirá. ¿Quién subirá? Descenderá. ¿Qué es lo que estaban diciendo hoy? Bueno, lo que están hablando aquí era exactamente cosas imposibles de suceder. Cuando dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Como dijeron los discípulos, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres, imposible. O sea, están hablando de cosas imposibles, pero para Dios todo es posible, porque el que subió al cielo fue Cristo, pero antes de haber subido, Él fue el que descendió del cielo. Él vino, o sea, en otras palabras, no tenían por qué decir quién subirá al cielo, porque Dios determinó que el cielo descendiera a la tierra a través de Jesucristo. Y cuando se preguntan, ¿y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo, dice. Lo que está diciendo es, Cristo mismo no solo descendió del cielo, sino también Él mismo descendió hasta las partes más bajas de la tierra, para que de ahí mismo, que era el lugar que le correspondía, el final del ser humano, su perdición completa y eterna, el hombre fuera salvado por Jesucristo y subiera hasta las mayores alturas por la obra de Él. ¿Cómo sucede eso? Por la fe. Por eso dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso solo viene a través de un arrepentimiento y una conversión. Entonces, para resumir, lo que les estoy diciendo es que la propia obra de Dios es que nosotros tomemos una arca de madera para guardar esas leyes. Si no están ahí, seguiremos desobedeciendo. Si las colocamos en esa arca de madera, ya no vamos a desobedecer. ¿Qué representa esa arca? Como ya hablamos, representa el corazón. ¿Pero cómo? El corazón todavía con el pecado ahí cincelado con ese cincel de hierro y con la punta de diamante. No. Es un corazón que abraza la cruz. La madera está hablando de un árbol que ya murió. Mientras el árbol está con vida es un árbol, pero cuando ya no es árbol es madera. ¿Por qué? Porque ya murió. Cuando el Señor está hablando de madera de acacia, está hablando de algo que tuvo que sacrificar su vida para poder recibir los mandamientos. Lo que el Señor está diciendo es que la única forma de obedecer los mandamientos es que nosotros abracemos la cruz como el Señor nos dijo. Y decía a todos en Lucas 9:23, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz. Madero, sí, el madero le llaman, los testigos de Jehová dicen, no, nunca fue una cruz. La Biblia dice madero. Discuten cosas tan insignificantes y no se dan cuenta del mensaje tan precioso de la madera. Lo que está diciendo es que tenemos que llevar una vida crucificada. Nosotros tenemos que negarnos, dice, porque cualquiera, 9:24, que quiera salvar su vida la perderá, mas cualquiera que por amor de mí la pierda, ese la salvará. Entonces, cuando estamos nosotros negándonos a nosotros mismos por amor a Cristo, por ser fiel a Él, entonces estamos permitiendo que nuestro corazón se convierta en una cajita, en una arca de madera de acacia para guardar, ser receptáculo de esos mandamientos y
guardarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es la cruz de Cristo que nos da la oportunidad de tener esos mandamientos escritos en nuestro corazón. Como dice también en 2 de Corintios 3:3, estando ya manifestados como carta de Cristo, producida por nuestro ministerio, dice Pablo, escrita no con tinta, mas por el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, mas en tablas de la carne, esto es, de los corazones, en tablas de carne, esto es, en los corazones. La ley de Dios escrita en tablas de carne, en nuestro corazón, la madera de acacia, en el corazón, dice Romanos 5:5, dice, ahora la esperanza no confunde, esperar, fíjense, esperar, tenemos que aprender a esperar, no confunde, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 5:5 de Romanos. Él nos fue dado, el Espíritu Santo está aquí adentro, y ese Espíritu es la cobertura principal para ayudarnos a mantenernos fieles delante del Señor. Bien, dice también en 2 Corintios 3:2 hasta el versículo 6, ustedes pueden leerlo, hablando de que ya no, esas leyes no estarán más en tablas de piedra, sino en las tablas de carne, esto es en los corazones, dice, y que por intermedio de Cristo tenemos tal confianza en Dios. Entonces ya no somos suficientes a sí mismos, sino suficientes en Dios. Si alguien toma su cruz y muere como un árbol para dar la madera, o sea, eso significa una vida crucificada, vive crucificada su carne, entonces ese corazón se convierte en el lugar indicado para guardar las leyes del Señor. Y como dice en Juan 14:21, aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquel que me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Y escuchen, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que alguien dé su propia vida por amor de sus amigos, o a favor de sus amigos. Entonces, si Él, Cristo, dio su vida por nosotros, ¿por qué ahora nosotros no vamos a sacrificar nuestro árbol, nuestra vida, para convertirla en madera, para hacerle recipiente santo de los mandamientos del Señor? Los mandamientos de Dios son perfectos, fueron dados para mostrar nuestra debilidad, pero ya conociendo nuestra debilidad y nuestro pecado y la realidad de nuestra vida, nos vamos a arrepentir, vamos a confesar y a creer en aquel que descendió de los cielos y subió de las partes más bajas de la tierra para llevarnos a las alturas. Y entonces los mandamientos son dados a través del Espíritu Santo aquí, escritas en las tablas de piedra, en las tablas de carne de nuestro corazón. Amén. Señor, muchas gracias en esta hora. Te pido, Señor, que cada palabra, que cada frase, que cada versículo que hayamos mencionado haya tocado el corazón de los oyentes, que haya tocado el corazón de nuestros hermanos, que haya, Señor, hecho la obra para la cual ha sido enviada, porque tu palabra nunca es enviada en vano y siempre la predicamos con fervor y creyendo con todo nuestro corazón, Señor, que tú estás haciendo algo en una vida que haga esa obra suficiente, Señor, para el pago al trabajo que hacemos, Señor, en tu obra. Señor, muchas gracias por el privilegio, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que hagas que el corazón de mis hermanos corra detrás de ti y que no menospreciemos la oportunidad que tenemos en esta tierra hasta que tú vengas, para que seamos fieles a ti, Señor. Fieles, no desesperándonos. El Señor no va a venir, Él no va a venir, ya se demoró, no. Tenemos que ser fieles esperándolo, con un corazón firme, con un corazón puro. Aquel que es puro continúe puro, el que es perverso continúe con su perversidad, dice el Apocalipsis. Señor, haznos santos, porque tú eres santo. Ayúdanos a caminar contigo todos los días de nuestra vida, para que estemos listos para recibirte, Señor. Resplandece en nuestros corazones. Hoy toma este corazón como tu morada, como tu casa, por favor.